Continuamos. ¿Por qué Dios habla en plural en algunas ocasiones? Esta es la segunda parte. Si no se vio la primera parte, no tiene nada que hacer aquí, porque usted lo que va a estar es confundida o confundido y confundiendo a otros, porque usted no se ha visto la primera parte de esta enseñanza. El por qué estamos hablando así en esta segunda parte es porque hay una primera parte. Véase la primera parte y entre aquí si de verdad usted quiere aprender de parte de Dios. Génesis, continuamos ahora. Génesis capítulo 11. Porque Dios habla en plural en algunas veces. Génesis capítulo 11. Capítulo 11, versículo desde el 1 hasta el 9. La torre de Babel corresponde en estas escrituras. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron, un momento por favor que estoy revisando algo. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y descendió Jehová. Amén. Pero cuando la palabra dice, descendió Jehová, hay veces que usted no sabe si hay alguien ahí en nombre de Dios que está ahí o es el mismo Dios como fueron donde Abraham estos tres varones, que ya en la primera parte explicamos quiénes eran estos tres varones, ¿verdad que sí? Ya usted sabe quiénes eran estos tres varones, ¿verdad que sí? Y entre ellos, ¿quién estaba? Entre ellos había uno solo, ¿verdad que sí? Porque lo explicamos en las escrituras. En el 6 continuó. Génesis 11, ahora el versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Y dijo Dios, descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Por qué Dios habla en plural en algunas ocasiones? Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová es hasta el 9. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, ¿por qué Dios habla en plural en algunas ocasiones? Por ejemplo, aquí Dios habla en plural. Ahora pues descendamos. ¿Pero por qué? Si usted se ha visto la primera parte, usted sabe que entre estos tres varones no es ninguna trinidad, eso es mentira. Eso son lecturas interpretadas por cristianos católicos dirigidos por Lucifer para que digan que son tres hombres, son un solo Dios y lo adoren a él a través de esas imágenes. Y el que no tiene su imagen y tiene la doctrina lo está adorando porque está invocando tres hombres que son tres demonios. Entonces, ¿por qué Dios habla en plural en algunas ocasiones? Y dice Dios, descendamos. Por lo mismo que pasó en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Habían tres hombres que llegaron a donde Abraham. Y de estos tres hombres, uno solo era Dios. Y usted lo puede confirmar a través de las escrituras, a través de las enseñanzas que acabamos de dar en la primera parte. Uno de tres hombres era Dios. Ellos luego fueron allá en nombre de Dios. Y la palabra dice que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, pero los que estaban ahí eran ellos en nombre de Dios. Y dice Dios, descendamos. El hecho de que Dios habla en plural no significa de que son tres personas hablando. Es uno solo, pero Él tiene ángeles que le acompañan. En el caso cuando Dios visitó a Abraham, habían tres varones. Pero uno de ellos, dice las escrituras, que uno de ellos era Jehová. Y ellos fueron a Sodoma y a Gomorra a destruir la ciudad.
Y esa ciudad fue destruida en el nombre de Jehová. Y Jehová envió desde el cielo. Pero esos varones estaban ahí, representación de Dios. Y dice Dios, descendamos. Dios habla en plural, pero no pidiéndole permiso a las personas, sino porque Él tiene su equipo. Es como un jefe grande que está en una oficina. Y este jefe grande toma sus decisiones. Y Él tiene sus empleados. Y esos empleados, este jefe grande le dice, vayamos a visitar a los clientes, por ejemplo. Pero no les está pidiendo permiso. Le está diciendo vayamos, pero no les está pidiendo permiso. Él ya tomó su decisión. Esa decisión fue suya, sola, porque Él solo es el jefe. Dios es un jefe. Dios, Él toma su propia decisión Él solo. Y dice descendamos. Habla en plural porque ángeles le acompañan. Jehová es, dice la palabra, que Jehová es su nombre. Dios de los ejércitos. Él tiene un ejército a su disposición. Nosotros que estamos aquí, la verdadera iglesia de Dios, lo que entregamos el verdadero mensaje de salvación a las almas, somos también parte del Señor. No, Él manda, nosotros obedecemos y vamos. Él manda, nosotros obedecemos y vamos. Entonces, no quiere decir, yo estoy aquí en nombre de Dios, Dios me ha mandado a entregarte esto. Dios, ¿cuántas personas no tienen el testimonio? Dios me ha mandado a entregarte esto, Dios me ha mandado a entregarte lo otro y aquello. ¿Cuántas personas no tienen este testimonio? Que de parte de Dios van personas a su casa, que de parte de Dios le han ocurrido esto, le ha ocurrido lo otro, pero esas personas no son Dios. Esos ángeles que acompañan al Señor aquí en Abraham, que lo podemos ver cuando Dios visita a Abraham, Jehová visita a Abraham, no son Dios. Entonces, cuando Dios habla en plural, no se refiere a que son 3 hombres y esos 3 hombres son Dios, no. Él está hablando en plural porque Él tiene su equipo. Vayamos, hagamos, pero Él ya tomó su decisión. La decisión está tomada. Y escuche como dice la palabra, descendamos. ¿Quién ya había tomado la decisión? Uno solo, el que es Dios y sus ángeles ahí con Él. Pero sus ángeles no habían tomado la decisión. Descendamos. Cuando los ángeles en Sodoma y Gomorra, que Dios visita a Abraham y los ángeles van a destruir Sodoma y Gomorra, ellos dos fueron, ¿en nombre de quién? De Dios, de Jehová. Ellos fueron ahí a destruir esa ciudad. Pero ellos no eran Dios, pero fueron en nombre de Dios. Pero ¿quién había ya tomado la decisión de que Sodoma y Gomorra fuera destruida? La tomó uno solo, Dios, porque Dios es uno. Y la escritura no puede ser quebrantada, y como no puede ser quebrantada, Dios es uno. Entonces el hecho de que Dios hable en plural no significa que esté pidiendo permiso. Ya la decisión está tomada. ¿Por quién? Por uno solo, Dios. Hagamos, descendamos. Y ahora continuamos, porque Dios habla en plural en algunas ocasiones. Se cree que 3 hombres, que se cree en 3 hombres como Dios unidos son uno. ¿Por qué? Dios habla en plural. Continuemos en Génesis 1. Génesis 1, versículo 26, 27 y 29. El 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Estoy recibiendo una palabra de parte del Señor. Estoy recibiendo una palabra de parte del Señor. Esto es duro. Esto es duro porque cuando usted trae la verdad de Dios, lo dejan solo. Y estoy recibiendo esta palabra del Señor mientras yo leo estas escrituras. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya usted sabe que cuando Dios está diciendo hagamos, no le está pidiendo permiso a nadie. Ya la decisión está tomada, sus ángeles están ahí con Él. Y dice el Señor, no tengáis miedo. Esta es la palabra que el Señor me entrega, que me retumba mi corazón cuando me la está entregando mientras leo esta escritura. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice Dios, no tengáis miedo. Dice el Señor, no tengáis miedo. Dice el Señor, no tengáis miedo. No tengáis miedo, dice el Señor.
Dios sabe que muchos tienen miedo de quedarse solo por confesar que Dios es uno. Muchos tienen miedo de quedarse solo, Dios lo sabe. No tengáis miedo, dice el Señor. No tengáis miedo de confesar que Dios es uno. No tengáis miedo, dice el Señor. Porque el miedo los está matando, porque van a ser echados de los grupos. Lo van a tener como sectarios. Lo van a tener como sectarios si no obedecen a su Trinidad católica. Dice el Señor, no tengáis miedo. Esta palabra. No tengáis miedo, dice el Señor, de que Dios es uno. No tengáis miedo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios no le está pidiendo permiso a nadie. Son sus ángeles que están con él. Dios no le está pidiendo permiso a nadie. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el 27, y creó Dios al hombre. Él lo hizo, uno solo Dios. Y creó Dios al hombre. Y creó Dios al hombre. Y él dijo, hagamos, pero no porque eran 3 hombres, sus ángeles con él a su servicio. Hagamos. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a su imagen Dios lo creó, varón y hembra lo creó, él solo lo hizo. La iglesia, el mensaje se está expandiendo por Dios, pero nosotros estamos al servicio de Dios. Dios es uno solo, y uno su nombre, dice el Señor. Las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda la planta que da semilla que está sobre la tierra. Si vosotros podríais sentir lo que Dios me hizo sentir en mi corazón cuando leímos estos versículos, y les dice que no tengáis miedo de confesar que Dios es uno, que no tengan miedo de quedarse solo, dice el Señor. No tengan miedo, mis hijos, de quedarse solo por creer que Dios es uno. No tengan miedo, dice el Señor. Vosotros no podéis saber cómo Dios ha contristado mi espíritu, porque Él siente, el Señor siente. No sé cómo explicarle. Es que no creen en Él. Es que no creen. No creen en Él. Aunque Él les dé todas las pruebas, todas las evidencias. Satanás le envía a todos sus emisarios y dejan de creer a Dios y creen en los emisarios de Satanás. Entonces, el espíritu se contrista y nos hace sentir lo que Él siente. No tengáis miedo, dice el Señor. No tengáis miedo. Continuamos en Génesis 2, desde el 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Lo hizo Dios, uno solo. Pero Él tiene a sus ángeles que hacen todo lo que Dios manda que se haga, igual que nosotros aquí la iglesia. Es uno solo Dios, y Él nos manda a hacer todo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7 la obra que hizo, y reposó el día 7 de toda la obra que hizo. El día 7 es reposo de toda la obra que hizo. Dice el Señor, me repite esta palabra, no tengáis miedo, dice el Señor, me repite esta palabra, no tengáis miedo, dice el Señor. No tengáis miedo, dice el Señor, me la repite, no tengáis miedo. No tengáis miedo de creer que Dios es uno. No tengáis miedo que no están en una doctrina contraria. No tengáis miedo, dice el Señor. Entonces ya usted entiende, cuando Dios dice hagamos, no es que le esté pidiendo permiso a nadie ni que sean 3 hombres. Cuando dice hagamos es porque sus ángeles están ahí para acatar las órdenes que uno solo, que es Dios, ya la tomó. Vamos a continuar ahora en el libro de Job, capítulo 38. Todo es de Dios. Cuando decimos en el libro de Job,
Es una costumbre decir así, pero es en la escritura de Dios, todo es de Dios, pero es una costumbre decir así en el libro de tal, pero todo es de Dios. Job 38, capítulo desde el 4 hasta el 13. Estas escrituras corresponden. Jehová convence a Job de su ignorancia. Usted ve como aquí la misma palabra lo dice. Jehová convence a Job de su ignorancia. No tres hombres hablando, uno solo, Dios. Desde el 4 hasta el 13. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba? Y estas estrellas del alba que alababan son sus ángeles. Esas estrellas del alba que alababan, dice el Señor, son sus ángeles. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y todos los hijos de Dios se regocijaban. ¿Cuáles son estos hijos de Dios? Estos ángeles. También le van a decir que es mentira, que los ángeles no son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por ser creación de Dios. Por ser creación de Dios somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando le obedecemos. Somos hijos de Dios al aceptarlo a Él como nuestro Señor. Y si los ángeles han aceptado a Dios como su Señor, si los ángeles obedecen a Dios, son hijos de Dios, son espíritu ministradores, dice el Señor, pero son hijos de Dios. La misma palabra lo está diciendo, porque también eso le dirán de que los ángeles no son hijos de Dios. Dice la palabra, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y da la explicación que todos los hijos de Dios se regocijaban. No existía la humanidad. No está hablando de que estos hijos de Dios era la humanidad, porque la humanidad todavía, la carne humana no existía. Está hablando de los hijos de Dios, ángeles. ¿Por qué? Porque si Dios es su Señor y Él los creó, Él es su Padre porque los ha creado, son sus hijos, es creación de Dios. No dice la Escritura, ¿acaso no dice la Escritura, vosotros sois hijos del diablo? Porque están obedeciendo al diablo, son sus hijos. Entonces, si los ángeles de Dios obedecen al Señor, si los ángeles de Dios obedecen al Señor, ¿de quién son hijos? ¿De Satanás? Que el Señor los reprenda. No, son hijos de Dios. Y los mismos demonios tienen a Satanás por su padre, porque le han obedecido a él. Es su padre. Es su padre. Fueron arrojados y es su padre porque le obedecieron a él. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los ángeles, su ejército ahí con él. Mientras Dios creaba, Dios le decía, hagan esto aquí, allá, para acá, para allá. No había humanidad, porque le van a decir que los ángeles no son hijos de Dios. Son hijos de Dios según las Escrituras, porque ellos se regocijaban y la humanidad todavía no existía. Y al obedecer a Dios, obedecer su palabra, son los hijos de Dios. También son hijos de Dios, son creación de Dios. Tienen un Padre que es Dios. Y Jesucristo es hijos de Dios. ¿En qué? En que vino en condición de hombre a esta tierra y es un hijo de Dios, salió de Dios, lo engendró en el vientre de una mujer, pero Él es Dios con los hombres y esto no se puede entender tan fácil ni en 2 días. Y se regocijaban todos los hijos de Dios, quien encerró con puertas al mar cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nube por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasará adelante y ahí pasará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Todo esto, dice el Señor, lo ha hecho, lo hace uno solo. ¿Y por qué Dios habla en plural? Por esta la causa, porque tiene su equipo, tiene sus ángeles que están a su servicio, igual que nosotros como iglesia estamos al servicio de Dios, pero es uno solo el que nos manda, es uno solo el que nos guía. Ahora vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Capítulo 24, desde el 1 hasta el 7. Estas escrituras corresponden
a la resurrección, desde el 1 hasta el 7. En la resurrección, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, por esto he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que de lo que les habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, hasta esta parte, que en la tumba de Jesús habían dos ángeles, igual que Dios en un principio con sus ángeles ahí, igual que visitó a Abraham con sus dos ángeles ahí con él. Hasta esas escrituras son capaces de coger para decir que Jesús se fue y quedaron los dos hombres. Ahí están la Trinidad, tres hombres. Hasta eso son capaces de hacer. Dos ángeles. Entonces, hasta aquí ya terminamos esta primera parte. ¿Por qué Dios habla en plural en algunas ocasiones? Y de hablar en plural se ha creído que son tres hombres, como Dios, unidos esos tres hombres son uno. Ya a través de estas dos partes de esta enseñanza usted ya lo ha aprendido. Y si todavía le falta, entonces coja la Biblia y hágase usted el estudio tranquilamente, en calma en su casa. Hágase lo que usted lo va a entender. Si de verdad quiere aprender, lo va a entender. Y ya sabéis que Dios siempre va a ayudar, Dios siempre va a proveer de que entendamos las cosas en el tiempo que Él la tiene. Pero no para debatir, no para contienda, no para chisme, pleitos, murmuraciones, no para eso. Ya les expliqué que muchos están quedando presos en ese látigo de contiendas y debates. Muchos están quedando presos. Usted ve que para yo entregar estos mensajes aquí, que llevamos hecho, tanto aquí en el canal como en la pestaña comunidad, en nuestra pestaña de comunidad o publicidad, como se llame, no he hecho un letrero atacando a nadie, ni cogiendo, este dice tal cosa, este dice no. Porque Dios no trabaja así. Y Dios ya le mandó a decir a muchos, no solo conmigo, también con otros, que esas contiendas, que esos chismes, que esos debates, que esas murmuraciones, que el perseguir a esas personas, no lo está haciendo Dios. Dios no manda mensaje así. Están cayendo, están quedando presos en látigo, en lazo del diablo, dice el Señor. Están abriendo su bocaza, participando y dándole me gusta y gloria a Dios y aleluya al chisme y a la sabiduría. Cuando Dios quiere exponer a alguien, hasta con foto y nombre Dios lo hace, pero no así. Dios no tiene que meterse a la página de nadie, a revisar qué ha hecho y qué ha dejado de hacer, entonces traer. Ese no es Dios. Ese es el diablo que está usando a tales personas, pero no se han dado cuenta, porque usan la misma escritura para que usted no se dé cuenta y crean que Dios que los está mandando. Aún sus miniaturas diabólicas y sus mensajes que son de puros chismes, pura contiendas, puras indirectas a las personas, dime y diretes, y son puras diabólicas. Dicen, el Espíritu Santo de Dios me ha dirigido a hacer esto. El Espíritu Santo de Dios no va a dirigir a nadie a eso. Olvídese que ese no es Dios, sino Satanás en el cuerpo de tales personas. Entonces, hasta aquí ha sido esta primera parte. ¿Por qué Dios habla en plural? Es una primera parte con dos partes. ¿Por qué Dios habla en plural? Continuamos haciendo estudios, enseñanzas. Volvemos ahora en lo que sería Dios no es hombre. Ahora volvemos.